That's probably the worst thing we have in this whole museum. That Raggedy Ann doll was given to a nurse in 1970 by her mother as a Christmas present. Hace pocas semanas se supo en internet que la muñeca Annabelle salió del Museo de los Warren a un tour. Esta inesperada movilización ha revivado el debate sobre su naturaleza y su destino. ¿Por qué los Warren nunca optaron por destruirla? Y ahora, ¿por qué fue retirada del Museo del Oculto de los Warren y transportada a un lugar tan lúgubre como la penitenciaría de West Virginia? En este video, vamos a desenterrar las razones ocultas, las advertencias y los secretos que giran en torno a esta figura icónica del horror. Si te atreves a conocer la verdad y no quieres perderte más misterios como este, entonces suscríbete ahora y activa la campanita. Para entender por qué Annabelle nunca fue destruida, primero debemos recordar cómo esta inocente muñeca de trapo, un simple regalo de cumpleaños, se convirtió en una entidad de horror puro. Todo comenzó de forma aparente e inofensiva en 1970, cuando una estudiante de enfermería llamada Donna recibió la muñeca Raggedy Ann de su madre. Donna y su compañera de piso pronto comenzaron a notar fenómenos extraños. La muñeca cambiaba de posición diariamente por sí sola, apareciendo en lugares donde nadie la había dejado. La situación escaló más cuando comenzaron a encontrar notas escritas a mano, con mensajes escalofriantes como «Ayúdanos». Asustadas, contactaron a una medium, quien les aseguró que el espíritu de una niña llamada Anna Varhagens había poseído la muñeca, pidiendo amistad. Conmovidas, Donna y su amiga cometieron el error que cambiaría todo. Le pidieron permiso al espíritu para habitar a la muñeca, pero lo que creían que era una niña solitaria era en realidad algo mucho más antiguo y siniestro, un demonio. La muñeca se tornó progresivamente más violenta, incluso atacando a sus amigos. Fue entonces cuando Donna contactó a la iglesia, y así, el caso llegó a manos de los renombrados investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren. Ellos investigaron y su diagnóstico fue claro e inconfundible. No había ningún espíritu humano involucrado. La fuerza detrás de los fenómenos era, sin lugar a dudas, un demonio. Tras purificar el apartamento con un exorcismo, los Warren se llevaron a Annabelle consigo, sabiendo que debía ser contenida de alguna forma segura en su propio museo. Una vez que Ed y Lorraine la tuvieron en su poder, supieron que debían tomar medidas extremas. Su objetivo principal era la contención. No era suficiente simplemente encerrarla en cualquier lugar. Annabelle necesitaba un encierro que fuera tanto físico como espiritual. Así, la muñeca fue encerrada en una vitrina de cristal, especialmente construida y bendecida dentro de su famoso Museo del Oculto, en Monroe, Connecticut. Pero la contención no terminaba allí. Un elemento crucial de esta estrategia era el ritual continuo de hacer que un sacerdote bendijera a la muñeca y a su recinto 2 veces al mes. A pesar de todos estos esfuerzos meticulosos, los Warren afirmaron que Annabelle continuaba manifestando su poder maligno dentro de los confines del museo. Había informes de la muñeca moviéndose dentro de su vitrina y causando perturbaciones generales en el museo. Esto, para ellos, era una prueba de que la entidad no estaba verdaderamente encarcelada, sino simplemente subyugada, requiriendo una vigilancia perpetua y un mantenimiento espiritual constante. Y la historia más impactante de este periodo ocurrió con un detective que colaboraba con los Warren. A pesar de las advertencias de Ed de no tocar ningún objeto, este detective retiró a Annabelle de su caja. La experiencia fue tan traumática que lo dejó sudando, temblando y sin poder articular ni una palabra. Este incidente fue tan profundo que el detective renunció al departamento de policía 3 meses después y se mudó a otro estado. Un testimonio contundente de la persistente y peligrosa influencia de la muñeca, incluso bajo la más estricta contención. Estos eventos son clave. Mantienen viva la mística y el peligro de Annabelle, sugiriendo que, a pesar de todo, la amenaza siempre está latente. Is the worst thing in here. It's that doll. Y esto nos lleva directamente a la siguiente gran pregunta.
¿Por qué después de décadas de este meticuloso confinamiento, Annabelle nunca fue destruida? Prepárense, porque la respuesta es aún más compleja de lo que imaginan. No es tan simple como solo arrojarla al fuego. Se arraiga en un principio fundamental de la demonología y la experiencia de los Warren. Para ellos, la muñeca en sí misma era meramente un conducto o un vaso, no el demonio que la habitaba. Imaginen un enchufe. La electricidad es la fuerza, y el enchufe es solo el medio que la contiene. Destruir el enchufe no elimina la electricidad, solo la libera sin control. Desde su perspectiva, destruir el objeto físico, la muñeca, no habría erradicado al demonio. Lo que habría hecho es liberarlo, y esta liberación presentaba un riesgo inaceptable. La entidad maligna, sin un conducto, podría adherirse a otra persona, a otro objeto, desatando un caos espiritual aún mayor y más difícil de contener. Por lo tanto, la elección de los Warren fue una medida pragmática, sí, pero profundamente arraigada en su entendimiento de lo paranormal, destinada a prevenir una amenaza espiritual mucho más extendida y descontrolada. Después de décadas de estricta contención, Annabelle fue sacada a un tour. La razón oficial, según Johnny Spera, yerno de los Warren y actual responsable del museo, era por su mantenimiento de la vitrina de fondos para el nuevo museo. Pero esta liberación desató una enorme controversia, ya que muchos advierten que va contra las precauciones de los Warren, quienes temían activar nuevamente su poder. Lo más perturbador es su destino principal, la penitenciaría abandonada de West Virginia, construida en 1876 y cerrada en 1995. Fue considerada una de las prisiones más brutales de los Estados Unidos. Casi 1000 hombres murieron entre sus muros, incluyendo 36 asesinatos y 94 ejecuciones. Es un verdadero epicentro de actividad paranormal, y si quieren conocer más sobre la historia de este lugar, escriban West Virginia en los comentarios para saber si desean un video acerca de esta penitenciaría abandonada. Expertos teorizan que colocar a Annabelle, un conducto demoníaco, en un lugar ya saturado de energía negativa, podría crear una especie de nexo que amplifique su malevolencia y despierte a otras entidades latentes. Es una peligrosa mezcla de lo paranormal y el espectáculo. Durante la gira, incluso circularon rumores virales de que Annabelle había desaparecido, alimentando su leyenda y generando un marketing incontrolado. Así, la decisión de exhibirla levanta una serie de preguntas éticas sobre la explotación del miedo. ¿Está Annabelle realmente bajo control en este tour? ¿O su viaje ha desatado una nueva y aterradora fase de su saga en un lugar donde la oscuridad ya reinaba? La historia de Annabelle sigue escribiéndose, y solo el tiempo revelará las verdaderas consecuencias de su liberación. Pero ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan realmente sobre este tour de Annabelle? ¿Creen que fue una decisión imprudente que despertó lo que no debía? ¿O una medida necesaria para mantener viva la leyenda y el legado de los Warren? Déjenme saber sus opiniones más escalofriantes en los comentarios aquí abajo. Estoy ansioso por leerlos a todos. Si este viaje por el enigma de Annabelle les mantuvo pegados a la pantalla, no duden en darle un buen me gusta a este video. Y para seguir explorando los misterios más profundos del mundo paranormal, las leyendas más oscuras y los fenómenos inexplicables, asegúrense de suscribirse al canal y, lo más importante, activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán de nuestro próximo video, donde seguiremos desenterrando la verdad detrás de lo que nos aterra. Hasta la próxima. Manténganse curiosos y, sobre todo, manténganse a salvo de lo que acecha en las sombras. Hasta luego.